Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Vamos a meditar en esta palabra hoy. La semana pasada, hermanos, yo estaba compartiendo con ustedes de que nosotros somos responsables de hacer la obra de Dios. ¿Ya? Y esta semana sigo hablando sobre el tema. La semana pasada hablábamos de dos aspectos, hermano. Uno tenía que ver con finanzas y otro tenía que ver con el corazón con que hacemos las cosas. Y que el corazón es antes de todas las cosas, porque Dios es el que inspira. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre servir al Señor, porque si tenemos que hacer la obra de Dios, hay que servirle al Señor. No solo debemos orar por la obra de Dios. ¿Cuántos oran por la obra de Dios, hermanos? Qué bueno. Nuestra hermana Alicia, que viene de un lugar muy hermoso que se llama Durango, ¿verdad? Durango, no sé cuántos duranguenses hay aquí. Pero bueno, de allá viene nuestra hermana. Allá está haciendo el hermano. La hermana está cerca de Torreón, Coahuila. Está como una frontera, una hora, más o menos. Pero está ahí cerquita y la iglesia está en Torreón, Coahuila. Así es que la hermana viaja de aquí para allá. Y los hermanos también van y ayudan a atender una obra que está en Durango, en Lerdo, Durango. En León Guzmán. Pero hay que orar por la obra de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero orar no es suficiente, hermanos, hay que hacer la obra de Dios. Porque se necesitan manos para hacer la obra de Dios. Necesita gente, hermano. O sea, aquí las cosas no se hacen solas, hermano. Las almas no se convierten solas, hermanos. Uno tiene que hablarle a la gente de Cristo. Uno tiene que servir, hermano. Esta mañana nosotros estábamos hablando, hermanos, de los dones espirituales en la clase que tenemos. Y decía ahí cada uno con lo que Dios le ha dado, con eso sirva al Señor. Y aquí lo que nosotros vamos a leer, hermano, tiene que ver con esto también. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, Dios, hermano, no nos pide a nosotros mucho. En realidad, esta mañana yo le decía al Señor, no nos piden mucho. Si usted lo piensa, hermano, el Señor Jesús, que Él no es ningún mentiroso, Él dice, mi carga es fácil, mi carga es ligera. Escúcheme, hermano, yo quiero que todos me pongan atención. Las palabras de Dios no son gravosas, hermano. La palabra de Dios es buena. Todo lo que el Señor nos dice, mire, hermano, nadie puede decir, mire, pero si yo soy cristiano tengo que dejar esto. Pero si tú lo piensas bien, lo que tengas que dejar va a ser para tu bien. O sea, no hay nada que el Señor nos pide que nosotros dejemos, hermano, que nos va a hacer un daño. Fíjese, hermano, hubo un joven que tenía mucho dinero y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ese hombre, hermano, tenía su corazón en el dinero. Y entonces, esa es la cuestión, hermano. Hay gente que tiene dinero y ese es su Dios y en eso se ocupa nada más. Y hay gente que no tiene dinero y también se ocupa solo en el dinero, en hacer dinero, en pensar en el dinero y cosas así. Así es que todo lo que el Señor nos pide a nosotros no es gravoso, hermanos. Tampoco es complicado. Yo miro que me miran así como raro, hermano. De veras, miro varios rostros así como diciendo, no es difícil. Por ejemplo, cuando el Señor dice que perdones, que bendigas a los que te maldicen, ¿será fácil eso, hermano? En la carne sí. En la carne sí. Hace un ratito estaba hablando de los bravos, de los que tienen temperamento fuerte, ¿verdad? Y tal vez usted era guerrero, así, pleitista, pues, más bien dicho, ¿verdad? En el mundo, y que se la hacía, se la pagaba. Y eso va contra su naturaleza, pero va en contra de la naturaleza de todos nosotros, hermano. Entonces, en realidad, hermano, no son gravosos los mandamientos de Dios. No nos pide mucho el Señor, hermano. Si usted lo piensa bien, no es mucho lo que el Señor nos pide. Yo he estado estudiando el Antiguo Testamento, hermano, y el Señor les daba instrucciones tan específicas, hermanos, a ellos. No era nada difícil, hermano. Le dice a Moisés, mira, cuenta las familias. Y mire, diles a los de esta tribu que ellos se van a formar con estas otras tribus en el lado oeste, en el lado este, en el lado norte, en el lado sur. Y cada uno va a tener su jefe. ¿Es difícil eso, hermano? No era difícil. No tienen que hacer esto, no guarden rencor en su corazón contra su hermano, razonen con su hermano. ¿Es difícil eso, hermano? Es las instrucciones de Dios. Si yo digo, si Dios nos da instrucciones, ¿por qué nosotros nos hacemos bolas, hermano? Por la dureza de nuestro corazón. Eso es el problema, hermano.
Porque el Señor así le contestó en varias ocasiones a los escribas y a los fariseos. Le dice, no es así, es por la dureza de su corazón. Hermano, el Salmo 119, por ejemplo, es un poema a la palabra de Dios. Y dice, hermano, que la palabra de Dios es buena. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es buena, que es más dulce que la miel, que es mejor que el oro. Todo eso dice la palabra de Dios. Señor le habla a su pueblo y le dice, mira, yo te doy mi palabra. No está muy alta para que digas, ¿quién subirá para traerme esa palabra? ¿Verdad que no, hermanos? No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará hacia allá para traerme esa palabra? ¿Cuántos tienen una Biblia de los que están aquí, hermanos? Tal vez tienes una de papel. ¿Cuántos tienen una electrónica, hermanos? ¿Cuántos tienen más que una Biblia? Y el Señor aún así dice, no están lejos mis mandamientos, están cerca de ti, están junto a tu corazón. Pero ¿por qué, hermano, nosotros a veces pensamos que es gravoso lo que el Señor nos dice? Aquí, hermano, la instrucción de 1 de Pedro 4:10 es muy sencilla. Cada uno, es decir, desde Dani que está aquí, hasta todos los que están aquí, de todos, pasando por todos nosotros y por todos los creyentes en todo el mundo, el Señor dice, cada uno según el don que ha recibido, sirva con esos dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. No sé cuántos pasaron alguna escasez aquí de comida, hermano, ¿verdad? Pero bueno, en los tiempos duros está dura la cosa. Y cuando hay un pedazo de carne se raciona todo, se corta todo y se raciona, ¿verdad? Bueno, pero esos días para muchos de nosotros ya pasaron, gracias a Dios. Pero dice, administre lo que el Señor le ha dado y sirva al Señor, ministrelo a los otros. ¿Por qué? ¿Es difícil, hermano, lo que el Señor nos pide? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, hermano, tenemos que pintar, ¿verdad? Y para pintar vamos a necesitar herramientas. Para pintar esa pared, por ejemplo, necesitamos un martillo. ¿O no, verdad? ¿Qué necesitamos, hermano? Una pala. Necesitamos una brocha. De caso que el Señor dice, el que tenga brocha, vaya y pinte. ¿Es difícil eso? ¿Con brocha? Sí, ¿verdad? Con brocha está fácil. Pero si no tiene, ¿y con qué lo hago? Con las manos no lo puedo hacer. Y si tiene, bueno, tiene una esprayadora, mucho mejor, ¿verdad? El Señor dice, con lo que yo ya te di, con eso sírveme. ¿Es difícil lo que el Señor nos está pidiendo, hermano? No es difícil. Ahora, ¿por qué a nosotros se nos hace difícil? Por la dureza de nuestro corazón. Somos muy complicados. Y bueno, y quiero decir algo, hermano. Alguien me estaba preguntando el viernes sobre esto. Ya sabe quién es. Yo miro para allá. Ya sabe quién es, hermana. Y no es por usted que yo estoy diciendo esto, ¿verdad? Lo digo por todos nosotros. Porque todos nosotros necesitamos saber esto. Somos complicados. Pero no es complicada la palabra de Dios. Ahora, fíjese, hermano. ¿Cuántos no conocen cuál es su don espiritual de los que están aquí? Todos saben. Qué bueno, hermanos. Entonces empecemos ya. ¿Cuántos no saben cuál es mi don espiritual? Yo no sé cuál es mi don espiritual, hermano. ¿Cuántos de ustedes no saben, hermanos? Si hay algunos, hay como 3 o 4. Bueno, hay algunos. Bueno, mire, hermano, yo quiero decirle, hermano, que hay ciertas cosas que nos enseña la Escritura. Yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 9 y vamos a ver algunas cosas que están ahí, hermano, respecto de los dones espirituales. Todos nosotros sabemos quién era el apóstol Pablo, hermano, porque él escribió bastante del Nuevo Testamento, perdón. Ese fue un hombre usado por Dios, hermano, pero en un tiempo él no fue usado por Dios, él era usado por Satanás, hermano. Él tenía un temperamento recio, así como el que estábamos nosotros diciendo. No sé por qué el Señor está haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Pero él tenía un temperamento recio, hermano, tanto que dice, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia, dice. O sea, no era nada más alguien que se disgustaba cuando hablaban de Jesús. Él, hermano,
Cuando tuvo un encuentro con el Señor, él llevaba cartas, hermano, para meter presos a los hermanos que estaban adorando a Dios. Dice, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Cuando mataron a Esteban, hermano, que era un diácono, en Hechos capítulo 6, dice, yo estaba ahí dando mi consentimiento para eso que pasó. O sea, era un hombre, hermano, de un temperamento fuerte, pero te puedes imaginar, piensa en la peleadera que a veces tienes. Y como ya sabes quién eres tú, piensa en lo que tú te enojas y en lo que tú quieres reclamar tus derechos. Imagínate que el Espíritu Santo use eso, pero ahora para bien. ¿Todos me están entendiendo eso, hermanos? O sea, que use ese temperamento fuerte, pero ahora para decir, no, en Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. ¿Te imaginas eso, hermano? Que Pablo se iba a meter a lugares y eso, hermano, mucha gente se le oponía y eso Dios lo usó. Dios usó su temperamento también. Pero eso es cuando estamos sometidos al Señor. Pero aquí hay algunas cosas, hermano, en la historia de lo que le pasó a Pablo. No lo vamos a leer todo, pero yo quiero que usted mire, hermano, el capítulo 9, el versículo 6. Y yo no sé si alguna vez tú has orado así, hermano. Pero cuando uno ora, el Señor responde. El Señor se le aparece y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces escucha esto, hermano. ¿Cuántos de ustedes han orado honestamente y ateniéndose a las consecuencias a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque déjenme decirle, hermano, que Pablo está en su mundo, él va, hermano, en su mundo. Y el Señor se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y es cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se queda ciego, hermano. Y entonces él le dice, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le contesta, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le respondió. Entonces yo les quiero decir, hermano, que todos los que nosotros oremos de corazón al Señor y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos va a contestar. ¿Le has preguntado alguna vez qué quieres que haga, Señor? Y si el Señor te responde, hay que obedecerle. Entonces es una de las cosas que te quiero decir, hermano. Para conocer tus dones espirituales, primero tienes que orar, pero no solamente orar. Hay algunas cosas que tú ya sabes que tienes que hacer, ¿verdad? Fíjese, hermano, hay gente que toma esta actitud diciendo, yo voy a orar y voy a esperar, y mientras espero, cruzo los brazos. Y voy a ver a todos los que están sirviendo mientras espero, pero hay cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. Les voy a dejar que ustedes me mencionen algunas de las cosas que ya saben que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Mencióneme una. ¿Ah? Evangelizar es una. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Sí, pero más específicamente, orar, ayudar a los enfermos, perdonar, ¿no será una de esas cosas? Hay muchas cosas que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Pablo está impactado por todo esto que le pasó, hermano, y solo el Señor le dijo una cosa: vete a la ciudad, entra ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Le voy a decir qué es el problema con nosotros. Nosotros, hermano, queremos que el Señor nos diga todos los detalles de todo lo que Dios va a hacer con nosotros, el día, la fecha y la hora. Todos nosotros. Y déjenme decirle esto, hermano. Yo creo que si el Señor nos enseñara todo lo que nosotros vamos a hacer, nos asustaríamos, hermano. Mire, hermano, nosotros tenemos, por cierto, tenemos que ser dóciles. Yo me acuerdo, hermana Vicky, que está aquí, yo le he contado que ella me hablaba del evangelio. Me decía, tú le vas a servir al Señor. Y yo le tenía miedo porque es que se mantenían orando y ayunando. Tenía una secuaz ahí. Tenía otra hermana que se mantenían orando. Y tú le vas a servir al Señor. Y yo era un borracho, hermano. Dice, ¿cómo? Pero yo sentía la autoridad de Dios y me daba miedo. Me acuerdo, hermano, también que la esposa del pastor me dijo, Eric, yo te soñé anoche, me dijo. Tenías un traje.
un micrófono en la mano y estabas predicando. Y yo me reía de ella, hermano. Me empecé a reír. Está loca, decía yo. Esta señora está loca. Pero miren lo que le pasa a Pablo, hermano. Por eso, mire, cuando uno entra a servir al Señor, uno, hermano, es algo así como cuando uno ve los partidos de fútbol y dice, ese gol hasta yo lo hubiera metido, dice. ¿Verdad? Pero no sabe. Uno piensa así porque se mira facilito desde la televisión. Pero no siempre es así la cosa, hermano. Entonces, fíjese, Pablo le dice, entra a tal lugar. Y mientras el Señor ya habló con otro, uno que se llamaba Ananías. Le dice, Ananías, le dice, quiero que vayas a tal ciudad, le dice, y busques a este hombre que se llama Saulo. Él está orando, dice. Y tú vas a ir y le vas a imponer las manos. Y entonces él le dice, Señor, le dice, pero yo he oído que ese hombre es malo. Que ese hombre mete a la cárcel a tus siervos. Y le dice, ve, le dice, porque instrumento escogido me es él, le dice. Porque yo le voy a mostrar cuánto él tiene que sufrir por causa mía. Y él va a ser testigo en frente de gobernantes, de los príncipes, de los gentiles. Él va a ser instrumento útil. ¿Se imaginaba eso, hermano, en ese momento Saulo? No. No se lo imaginaba. Pero las cosas que hace el Señor con nosotros, hermano. Entonces, fíjese, hermano, en cuanto a su educación, Saulo no era cualquier cosa, hermano. Él había estudiado, hermano, con uno de los mejores, el que muchos consideran el mejor maestro de su tiempo, uno que se llamaba Gamaliel, de la tribu de Benjamín, y él tiene un pedigrí, pues, por decirlo así, hermano. Entonces, pero llega un hermano, y no se dice quién era ese hermano, pero lo más probable es que era un hermano que no tenía mucha escuela. ¿Tú te das cuenta cómo son las cosas de Dios, hermano? Son así. Tú puedes ser un médico en el mundo, pero en las cosas de Dios un ignorante. Y tal vez el que te va a enseñar a ti es un ignorante, pero de las cosas de Dios es un maestro para ti. ¿Te estás dando cuenta de eso, hermano? No es solamente que tú entras al partido a echar el gol. Hay un proceso. Hay una cosa que Dios hace con la vida de aquellos a quienes va a usar, hermano, porque nosotros, hermano, muchas veces creemos que estamos listos y no estamos, hermano. Un presidente en Guatemala, hermano, él fue el primer presidente evangélico que hubo en Guatemala. Pues en el palacio él era el presidente, en su iglesia era el barrendero, hermano. Él se llama Efraín Ríos Montt y algunos tal vez lo conocen y no hay muy buena fama de él en la actualidad. Pero en ese tiempo, hermano, él en su iglesia, él era el que barría. Y uno dice, ¿cómo que el señor presidente se va a poner a barrer? Es que cuando tú sirves a Dios, ahí no hay rango. Ahí no hay rango, hermano. Mire, yo no soy jefe de la iglesia, hermano. Yo soy un siervo de Dios y consiervo suyo y hermano suyo. El día que yo vine a Cristo, igual que usted, yo fui y le clamé al Señor y el Señor tuvo misericordia de mí, igual que usted. Entonces, uno tiene que orar primeramente y el Señor contesta y tiene que ser humilde. Porque ¿qué si el Señor lo manda a lavar baños, hermano? Ah, no, pero ese trabajo no decía yo, Señor. Mire, alguien me dijo una vez, hermano, mire, yo estoy un poco triste, me siento un poco desanimado, pastor, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque usted no me da la oportunidad de servir, me dijo. Le digo, claro que sí, hermano, no ha visto el calendario, no oye todas las actividades que hay. Sí, pero lo mío es predicar, hermano. Hermano, le digo yo, si cuánto necesitamos en el Summit, hermano. Ah, no, pero ahí no, me dijo. No, ahí no me gusta a mí. Entonces, ¿a qué se refiere usted? No, yo digo, pues como en el púlpito. O sea que somos nosotros los que mandamos qué vamos a hacer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Estábamos leyendo esta mañana y en 1 Corintios 12 dice, ¿acaso son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. La respuesta es no. Con lo que Dios te ha dado, con eso sírvele al Señor. Y sé dócil, hermano, porque tú no sabes cómo el Señor te va a hablar. Lo que el Señor habló de Pablo se cumplió años después, hermano. Pero mientras, él no se quedó con los brazos cruzados. Yo me imagino, hermano, creo, no dice la Biblia, pero eso de que Dios le dijo a Ananías, yo no creo que se quedó en secreto. Ya habías dicho tú, hermano Pablo, bueno, ya ves ahora. Pues el Señor te va a usar, hermano Pablo. El Señor te va a usar. Tú vas a ser un testigo frente a los príncipes de Israel. Está hablando de los ancianos, de la gente importante, hermano. El Señor te va a usar así, Pablo. El Señor te va a usar para predicar entre los gentiles. Pero Pablo, hermano, no dijo, bueno, entonces ahora me voy a sentar y voy a esperar hasta que Dios me empiece a usar. No dijo eso, sino que dice, inmediatamente empezó a predicar. O sea, lo único que él sabía hacer, él dijo, ¿saben qué? Estoy equivocado, he estado equivocado muchos años. Y quiero decirles que ahora he creído en Jesucristo. Y algunos le decían, pero tú perseguías a la iglesia. Sí, pero ya no. Ahora soy uno de ustedes. Y muchos no le creían, hermano. Decía, este es espía, decía. Este es espía. Este se ha metido entre nosotros y nos quiere meter en la cárcel. Pero así son las cosas de Dios, hermano. Hasta que usted ve Hechos capítulo 13, por cierto, estaban ayunando. Si usted quiere venir a ayunar el sábado. Nos gusta el desayuno, no nos gusta el ayuno, ¿verdad? Dice que están ayunando, ministrando ellos al Señor. Dice, bueno, Hechos capítulo 13 dice, había profetas, algo así, no me acuerdo exactamente cómo dice ese pasaje. Profetas y maestros. Y de pronto dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Eso pasó años después, hermano. O sea, no pasó inmediatamente. Lo que me dijo la esposa del pastor fue en 1986, hermano. Ni habían nacido algunos de los que están aquí, ¿verdad? En 1986 el Señor, y tenías un traje, me dice. Y yo solo tenía el de la primera comunión, hermano. Era todo el traje que yo tenía. Yo me soñé predicando en inglés, hermano. Yo no sabía decir ni goodbye casi, hermano. Me soñé predicando en inglés. Yo hablaba, y que Jesus loves you, que saber que andaba hablando yo en el sueño, ¿verdad? Y cuando me desperté, ¿qué será esto? Decía yo. Pero el Señor, pasaron años. Y aquí, hermanos, aquí empezamos nosotros en 1996. Con muchas dificultades empezamos nosotros, hermano, a trabajar, a hacer un montón de cosas, a ver dónde nos juntábamos. Pero el Señor cumplió su palabra. No pasó en un lugar. Se puede servir a Dios con nuestras habilidades también, hermano. ¿Usted tiene habilidades, hermano? ¿Cuántos tienen habilidad? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen habilidad de comer, por ejemplo, los que están aquí? Una destreza tremenda, ¿verdad? En Éxodo, hermanos, en el capítulo 31 de Éxodo, hermano, por ejemplo, ahí nos habla el Señor, hermano, de que le manda a Moisés a construir el tabernáculo. Pero a mí me llama la atención, hermano, que muchos no consideran, hermanos, que pueden servir al Señor con sus habilidades. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engaste, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Aquí hay hermanas que hacen arreglos de flores,
Hay hermanas que saben de decoración, que dan ideas. Y usted dice, pero es que eso no es para servir al Señor. Claro que sí. Mire, hermano, yo puse algunas cosas aquí. No sé si hay alguien que sea profesional aquí, por ejemplo. Pero los profesionales le pueden servir al Señor. Una ocasión, no sé qué hice yo, hermano, en una iglesia en Yucaipa. Y ese día yo llego a esa iglesia y tenían muchas sillas de dentistas ahí, hermano. Muchas sillas, eran como, no sé, 30 sillas. Y resulta que la esposa del pastor es dentista. Y dice, ella reunió un grupo de colegas cristianos, dentistas, y van a atender a la gente gratis. Dice. Ya pasó, hermano, si no yo les hubiera dicho. Eso pasó hace como 10 años. ¿Okay? O sea que ya se pasó. Pero sabe que a mí se me hizo algo muy bueno, hermano. Pusieron lo que ellos estudiaron, lo pusieron al servicio de Dios. ¿Y no se puede servir al Señor así? Claro que se puede servir al Señor. No sé si lo habías pensado alguna vez. ¿Sabes hacer un oficio? Aquí hay hermanos que saben. Hermanos, mire, cuando hicieron allá tenemos una casita de herramientas. Y aquí mis hermanos, ellos son carpinteros. Hay algunos hermanos que son carpinteros aquí. Yo me quedé admirado cómo le hacían, hermano. Estaban parados entre las vigas y sacaban la sierra y allá arriba cortaban, desde arriba. Mi hermano Luis una vez puso un drywall y yo dije, a ver, ahorita lo va a cortar. Agarró una navaja así con el metro, ya, hermano, ya, ¡pah! Lo cortó, ya, en serio, no se tardó ni 5 segundos. Wow, este hermano está pesado, dije. Con su habilidad lo hizo, hermano. ¿Sabes? Un oficio, aquí hay hermanos que son jardineros y han puesto su servicio a las órdenes del Señor. Una habilidad artística, un deporte. ¿Un deporte? Piénsela bien, un deporte. Sí se podrá, hermano. Mire, déjenme decirle esto. Voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Hay una filosofía, hermano, que se llama dominionismo. El dominionismo cree, hermanos, por ejemplo, se convierte en un actor de Hollywood. Le dicen, no te salgas de ahí, quédate ahí. Porque tú le puedes testificar a esos actores. Hay cierta verdad en eso. Pero yo le hablo del patrón bíblico. El patrón bíblico, hermano, a nosotros nos dice que todo lo que es incompatible con el Señor uno tiene que dejarlo. Hay gente que se ha convertido en la brujería y no por eso se queda ahí. No puede uno quedarse ahí. Me acuerdo yo, hermano, pues no es mi interés hablar de nadie mal, hermano, pero me acuerdo cuando Yuri se convirtió. A ella le hicieron una entrevista. Y Cristina la entrevistó y le dice, tú ya no cantarías las mismas canciones. Cristina le dice, ¿cómo puedo cantar? Amiga mía, me está robando el hombre de mi vida. Le dijo a Cristina. Entonces dijo, eso ya pasó, yo solo estoy terminando los contratos y yo me salgo de ahí, le dice. Porque ya no es compatible, mi vida en Cristo no es compatible con lo que yo cantaba antes. Imagínense a Vicente Fernández que se convirtiera, Señor, ¿cree usted que puede seguir cantando lo mismo que canta, hermano? ¿O Paquita la del barrio? ¿Verdad que no? No puede seguir cantando lo mismo. No se puede. Entonces hay una línea que nosotros tenemos que entender, hermano, que hay cosas, hermano, que pasa. Fíjese, hasta en el deporte se han metido cosas. El otro día pusieron a un jugador, hermano, de un equipo alemán. Dijeron, tú tienes que disculparte públicamente porque él dijo que él no estaba de acuerdo con el homosexualismo. Le dijeron, o te vas allá y haces una conferencia de prensa y te disculpas, o te despedimos del equipo. ¿Qué hace un hijo de Dios en ese caso? Bueno, yo tengo que salir. Porque lo que yo vivo, mi convicción ahora ya no va con esto. Ya no va con esto. Entonces, fíjese, hermano, hay actores que siguen haciendo escenas desnudos, siguen haciendo escenas de cosas de adulterios y cosas así. Eso no es cristianismo. No se puede representar eso, hermano. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo santo, hermanos, comprados por precio.
Ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Pero con el deporte, mire hermano, nosotros no éramos profesionales, pero nosotros, cuando yo me refiero a esto, hermano, allá en Guatemala, en el grupo de jóvenes, teníamos equipo de fútbol bueno, hermano. Y nos juntábamos y hacíamos torneos, invitábamos a todos los inconversos. Y casi siempre lo hacíamos en el año del Mundial de Fútbol y todos querían ser Maradona en ese tiempo, hermano. Se inscribían 30 equipos, hermano. Y antes del partido les predicábamos el evangelio. Y muchos se convirtieron, hermano. Muchos se convirtieron. Teníamos un equipo de voleibol y teníamos buenos jugadores y habíamos ganado muchos torneos y todo eso. Hacíamos torneos, se inscribían muchos. Muchos querían entrar en nuestro equipo, pero decíamos, bueno, es que este es de la iglesia, les decíamos nosotros. Ah, pues voy a ir a la iglesia, decía. Y empezaban a ir a la iglesia y se quedaban en la iglesia. Ah, no, pues ahora ya puede ser parte del equipo. Y le servíamos al Señor. Aquí, hermano, lo que pasa es que nosotros somos muy complicados. Y nosotros a veces creemos, es que yo tengo que ir y estar arriba de la plataforma. No. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. La Biblia menciona a una mujer que se llamaba Dorcas, que era costurera. ¿Cuántas costureras hay aquí? Sí, yo sé que hermana, ahí le va a caer trabajo. Se menciona en la Biblia a una mujer que se llamaba Dorcas. Y dice, hermano, que esa hermana hacía vestidos para los hermanos que estaban necesitados. Y que ella falleció, no tenga miedo, hermana. Que ella falleció y dice que todos los hermanos lloraban por ella y levantaban los vestidos como diciendo, estos eran los vestidos que hacía nuestra hermana. Oh, qué tristeza tenemos porque ella servía al Señor de esa manera. Entonces, la Biblia nos dice, hermano, diferentes cosas. Una profesión, un oficio, una habilidad artística, el deporte y otras cosas. Nuestras experiencias también nos ayudan a servir al Señor. Yo me he gozado mucho, hermano. El día viernes me gocé mucho cuando estuvimos en el funeral aquí. Me gocé por varias razones. Una de las principales es la fortaleza de mis hermanos Flores. Ese es un testimonio. Pero cuando nosotros pasamos por eso, somos consolados por el Señor. Pero nos queda una herramienta en la mano a nosotros, hermano. Porque habrán muchas gentes que necesitarán una palabra de parte de mis hermanos. Y ellos tienen una experiencia real y verdadera en donde ellos pueden decir, el Señor a mí me fortaleció, yo entiendo lo que tú pasas. Y déjame decirte lo que Dios hizo conmigo. En Marcos capítulo 5, hermano, hubo un endemoniado, uno que tenía una legión de demonios, hermano. Y el Señor lo liberta. Y después de que el Señor lo liberta, él dice, Señor, déjame ir contigo, le dice. No, dice, no vayas conmigo. Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Él podía decir, miren, esa era la condición de mi vida, pero ahora Cristo me libertó y esto es lo que Él ha hecho para mí. Me conoce fulano, sultano, mengano, me conocen. Y Él me ha libertado, Él es Dios. ¿No es verdad, hermanos? Moisés, hermano, usted sabe, hermano, que cuando, por ejemplo, llega donde el faraón, Moisés tira la vara, ¿verdad? Y la vara se convierte en una serpiente. ¿Se acuerda usted, hermano? Cuando está enfrente del mar rojo, el Señor le dice, extiende ahora tu vara. Y él extiende su vara y el mar se abre. Cuando está en el río Nilo, le dice, golpea ahora las aguas y las aguas se convierten en sangre. ¿En dónde él consiguió esa vara, hermanos? En el desierto. Allá cuando andaba pastoreando a las ovejas, ahí tenía una vara. Cuando se encuentra con el Señor, le dice, tira tu vara, le dice el Señor. Y su vara se convierte en serpiente ahí. Dice, ve y con esto tú vas a hacer grandes señales. Con esa vara que él consiguió allá, tus experiencias también tú le puedes servir al Señor. Con tus limitaciones. Déjeme decirle esto, hermano. Con tus limitaciones tú le puedes servir al Señor. ¿Cuántos se sienten que no pueden hacer muchas cosas, hermano? ¿Cuántos sienten, bueno, esto no es de sentir, cuántos no tienen dinero? Y no me conteste.
Que usted dice, oh, yo quisiera tener dinero, hermano, pero fíjese que no tengo. Usted piénselo nada más, usted solito. Cierta ocasión, hermano, está el Señor viendo cuando vienen a poner las ofrendas. Y hay una viuda que va y pone una monedita. Y el Señor se agrada de eso. Y le dice, quiero decirles que esta viuda dio más que todos, dijo. Porque todos aquí vinieron a poner lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento. Fíjese, hermano, que yo tengo que decirle esto, hermano, y para vergüenza de algunos lo voy a decir. Las personas más fieles aquí para ofrendar son mujeres solas, limitadas. Son las personas más fieles. Eso es un testimonio, hermano. Y es una vergüenza para otros también. Pero son las personas más fieles, hermano, para la gloria de Dios. Y no fieles solamente dando, sirviendo al Señor. Para la gloria de Dios se lo digo. Bueno, y también para que nos avergoncemos, hermano, porque a veces necesitamos avergonzarnos de esas cosas. Viene un muchacho, en Juan capítulo 6, viene un muchacho, hay una multitud, hermano, una multitud de gente. Y el Señor le dice, pobrecitos, si se van ahorita se desmayan, dice el Señor. ¿Por qué no les dan ustedes de comer? Le dice a los discípulos. Y le dicen, Señor, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿A dónde vamos a ir a comprar pan? Aquí hay un muchacho, pero solo tiene 5 panes, 5 peces, no, 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es la cosa? Aquí 5 panes y 2 peces. Es que se me atraviesan las cosas, hermano. Ahora usted puede decir, ¿y para 5,000 hombres? Solo hombres. Fíjese, aquí yo creo que, bueno, casi siempre hay mayoría mujeres. Pero solo para darle comer a los hombres pues también, bueno, tienen la fama de comer mucho, hermana, pero que sí. Pero fíjese, dice, ¿y qué es esto para una gran multitud? Y el muchacho dice que lo trajo al Señor, y el Señor alza sus ojos al cielo y da gracias y se multiplica aquello. El Señor lo toca y lo poquito lo multiplica el Señor. En tus limitaciones tú puedes servir al Señor. Se habla, hermano, por ejemplo, de una ancianita, hermanos. En Lucas capítulo 2 se nos dice a nosotros, hermanos, que dice, había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, dice aquí, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años, dice. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Entonces, hay una hermana que yo conocí hace años, hermano. La hermana se llegaba a dormir al templo, hermanos. Siempre andaba con un como camisoncito, ¿verdad? Yo la miraba un poco mal encarada. Hermana Miranda la conoció, hermana Vicky también la conoció. Yo no la conocía, pero yo sí la miraba así. Tenía como el ceño fruncido y llegaba al templo y se dormía en el templo. Y entonces yo decía, pero esta hermana se viene a dormir al templo, decía yo. Y llegaba a dormir, o sea, no fallaba, llegaba al templo y se dormía, hermano. De principio a fin se dormía. Ya después cuando había que irnos ya la despertaban para que se fuera. Pero un día yo me voy a McDonald's, hermano, y ahí estaba la hermana tomándose un cafecito. Y se acercó a una familia y les empezó a hablar de Cristo, y les hablaba de Cristo. Y el domingo vi esa familia en la iglesia. Y otro día así como saltado, voy a McDonald's, ahí estaba la hermana con su cafecito hablando a otra familia de Cristo y los llevaba a la iglesia. La hermana estaba enferma, estaba muy enferma. Y no podía dormir. La hermana no dormía casi. Y se pasaba toda la noche orando por todos los hermanos y por el pastor. Y por las almas. Se iba a McDonald's y con su cafecito le testificaba. Y era bien dulce. Ya cuando usted la conocía, pues engañaba pues el ceño así, ¿verdad? Pero cuando usted la conocía, hermano, era una hermana bien dulce, una mujer de Dios. Así le servía al Señor. Así le servía al Señor. ¿Qué hacía esta Ana, hermanos? Estaba en el templo, no se apartaba del templo.
Servía al Señor con ayunos y con oraciones a los 84 años. Y entonces, esa era su manera de servirle al Señor. Y alguien puede decir, bueno, no sé, ¿cuántos sienten que no tienen mucho conocimiento de los que están aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Te falta? Bueno, los invito a la escuela, hermanos, vengan a la escuela. Pero nosotros nos podemos sentir inadecuados, hermano. Ahora, fíjese, hermano, hay un ciego, se nos menciona, la Escritura nos menciona un ciego a nosotros, hermano. Y dice que él era ciego de nacimiento. Entonces, a él lo interrogan los judíos y le dicen, ¿quién te sanó? Dice, pues un hombre que se llama Jesús, dice. ¿Pero qué? Y le empiezan a interrogar, dice, bueno, y ya estaba cansado. Dice, ¿y ustedes también se quieren convertir o qué? Dice, ¿cómo que tú nos vas a enseñar a nosotros? Dice, pues yo no sé nada. Dice, yo sé que era ciego y que ahora veo. Eso es todo lo que yo sé. Y también sé que si alguien es pecador, Dios no le oye. Y este hombre, yo era ciego y él me sanó. Así es que ustedes tendrían que saber esto, dice, y aquello se ofende y dice, tú nos vas a venir a dar clases a nosotros. Yo no sé, dice, yo solo sé que era ciego y ahora veo. ¿Y tú no puedes contar lo que Dios ha hecho por ti? Es que no me sé toda la Biblia, hermano, pero con lo poquito que sabes no puedes hablar. Hermano, mire, si aquí nosotros antes de empezar el culto tenemos que, hermanos, cálmense. Aquí todos pueden hablar. No podremos decir nosotros. Mire, hermano, yo recuerdo haber escuchado un testimonio de uno de los líderes en los Testigos de Jehová. Dice que él fue a hablar de Cristo y entró, fue a hablar pues de su mensaje y entró en una casa de un nuevo cristiano. Y el nuevo cristiano le dice, mira, la verdad es que yo no sé mucho de la Biblia, le dice. Lo único que sí sé yo, le dice, es que no hay condenación para los que están en Cristo. Y yo estoy en Cristo. Dice, ¿tú estás en Cristo? Y dice que el hombre se quedó pensando así como, y ya le dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Le cerró la puerta y él se quedó pensando en eso. Y en su casa con los días él meditó en eso y se entregó a Cristo. Dice, ahora estoy en Cristo. O sea, ninguno de nosotros puede decir, hermano, que no puede servir al Señor. Señor, hermano, nos da a nosotros la oportunidad, hermanos, de que nosotros le sirvamos a Él. Aquí hay hermanos que tienen un llamado de parte de Dios, hermano. Y tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que orar. Ya tú sabes, hermano Luis, ¿verdad? Hermano Luis, el Señor lo ha llamado. Hermano Ricardo, que está ahí en México, el Señor lo llamó. Hermano Fermín, creo que el Señor también te ha llamado, hermano. Y en su momento el Señor los va a llevar. Y nosotros tenemos que estar con nuestros hermanos, orar por ellos. Algunos se quedaron así como, ¿de qué está hablando? Porque el Espíritu es así, hermanos. El Espíritu habla y escoge a sus siervos. Pero eso pasará en su momento. Nosotros vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Pablo, hermanos, era un hombre con dificultades de salud, hermanos. Tenía dificultades de salud. Y no se sabe exactamente qué es lo que tenía Pablo, pero parece que él tenía algo en los ojos, hermano. Nada más, eso es lo que sabemos. Y él decía que él le había pedido a Dios. Dice, yo le he pedido a Dios que quite esto de mí, dice. Pero él no lo ha hecho. Y Dios me ha dicho, decía Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo dice, fíjese, hermano, Pablo oraba por los muertos y resucitaba. Y él mismo estaba enfermo. Pero entonces está diciendo él, Dios me ha dicho que así voy a estar yo. Porque mientras yo esté enfermo, los otros van a decir, este no puede, fue Dios por medio de él. Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades. La Biblia dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios en nuestra responsabilidad. Hagámoslo con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Ahí donde tú estás, hermano, empieza a orarle al Señor, dale gracias al Señor y pídele al Señor. No sé cuántos quisieran orar de esta manera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos quisieran orar de esta manera en este día, hermanos? Señor Padre,
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado, Señor, para salvación, Padre. Nos has justificado, nos has perdonado, Padre Celestial. Mira, amado Dios, en esta hora nosotros hemos meditado en tu palabra y cuántas maneras nosotros podemos servirte, Padre Celestial. Perdona, Señor, porque a veces nosotros tropezamos, Señor, con nuestras propias razones, Padre. Pero tú no eres un Dios complicado, Señor. Tu yugo es fácil, tu carga es ligera, Señor Padre Santo. Tus mandamientos no son gravosos, Padre Celestial. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a servirte, Señor, con lo que nosotros tenemos. Bendice a los niños y a los jóvenes que están aquí, Padre Celestial. Bendice a los ancianos, bendice a cada hermano y hermana, Señor Padre, para que nosotros te sirvamos, Señor, con lo que nosotros tenemos, Padre Santo. Ponemos a tus pies. Y Padre Celestial, en tu momento, Señor, tú indicarás, Señor, respecto de tus siervos, cuando ellos, Señor, tienen que entrar en el ministerio, Señor. Pero lo levantamos delante de tu presencia en este momento, Señor, para tu alabanza y para tu gloria, Señor. Bendice a tu siervo Ricardo, que está allá en Torreón también, Padre Celestial. Y ayuda a tus siervos que han sido llamados, Señor, que están haciendo tu obra en este momento, Señor. Gracias en el nombre santo de Jesús. Amén.